Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día, estamos ya en esta Pascua de Resurrección. Ustedes saben que toda esta semana, desde ayer, domingo de Resurrección, hasta el próximo domingo, es como si fuese un solo día. Viendo por que vean. Es como si fuese un solo día. ¿Por qué? Porque la Pascua es lo más importante. Hoy nosotros rezamos, hoy nos encontramos con el Señor que nos ama, que nos quiere, y un Dios entonces que prolonga la fuerza de la vida. Es como prolongar esa alegría inmensa que hemos recibido de parte de Dios con su resurrección, y sobre todo porque nosotros hoy también somos hombres nuevos, hombres resucitados. Durante este tiempo, queridos hermanos, justamente por esta razón, la pelota ya es cada uno de nosotros, y vamos ahí escuchando Hechos de los Apóstoles, acciones nuestras. Entonces, ya esa peta ñandema con ya esa cata lleva va ella va peñan de yara o manoa de curusure o meñan de petecoe con la resurrección. Ahora nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Leemos de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dice: Dios resucitó a Jesús. El día de Pentecostés, Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra: Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. A este hombre entregado conforme a los planes y propósitos de Dios que él tenía de antemano, ustedes lo crucificaron, le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, llevándolo a los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. A este Jesús lo resucitó, pues Dios y todos nosotros somos testigos de ellos. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Upeas y yo que era Pedro. Opea las yañan de ginase yo que fuera llepa esa papeñan de yara ñan de moí. Y catujanguay se yeshauca. La resurrección. Para que nosotros también, que fuimos llamados por Dios, Hechos de los Apóstoles, acciones nuestras. Pedro vuelve a contar toda una historia de un Jesús que pasó haciendo el bien, que lo hemos matado, crucificado, pero ahora que ha resucitado. Somos nosotros los Alter Christi. Volvemos a entender que hoy los resucitados debemos ser nosotros, que hoy los resucitados, pasando por la cruz, tenemos que dar a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestra gente, esa vida nueva, esa nueva creación. Que esta sea la gracia que hoy descienda sobre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.